Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y bueno, podéis ver que estamos todos fuera del estudio, ¿verdad? Que no he podido desplazarme hasta allí, he tenido un percance esta semana y se me ha hecho imposible, así que bueno, y Antonio y Dani que siempre pues están en sus respectivos hogares, ¿no? Aprovecho para saludar tanto a Antonio como a Dani. Pues nada, aquí estamos como siempre. A ver, ya estabas tú allí solita, has dicho, mira, pues ya no voy ni yo, ¿sabes? Y ya está. Menos mal, a ver. Ya está, cada uno en su reino. Pero hoy no es un programa cualquiera, porque siempre que traemos un invitado, pues es un programa especial, ¿no? Un programa que nos hace mucha ilusión, y más cuando se trata de alguien que ya ha pisado este programa y que ya ha estado compartiendo con nosotros pues un rato tan agradable como el que compartimos la temporada pasada. Y este año volvemos a hacerlo. ¿De quién se trata, Dani? Pues bueno, vuelve a estar aquí con nosotros el que fue compañero de máster de arqueología, Alejandro León Cristóbal. En este caso hemos hablado de hacer una presentación más modesta, porque ya se hizo en su día y Alejandro quiere también introducir un poco qué está haciendo de nueva. Entonces, pues para refrescar un poco la memoria, decís que, bueno, que he graduado en Historia y Geografía por la Universidad de La Rioja, así que tenemos otro punto de España hoy cubierto. Con máster en Arqueología en la Universidad de Granada de Sevilla, que es el que cursamos juntos. Y bueno, él tiene varias publicaciones en revistas, como ya dijimos. Son revistas de arqueología, de prestigio, así como publicaciones propias, ¿no? Y donde trata temas diversos en torno al género Homo, como la evolución, el tema de las enfermedades, que fue de lo que estuvimos hablando, de la enfermedad de la prehistoria, temas de patología, dietas, comportamiento humano, cuidados, relaciones sociales. Pero de todo eso ya estuvimos hablando en su día y en parte algo de eso también hablaremos hoy, ¿no? En cuanto a, bueno, temas de sociedad y tal, pero desde otra perspectiva, que cuando me dijo Alejandro de hacer este programa, me pasó el guión y me pareció una cosa muy, muy interesante que se puede abordar desde muchísimos puntos de vista, que daría para hablar si quisiésemos 5 horas fácilmente y que, no sé, parece una apuesta muy novedosa en parte, pero que también rescata cosas que se dan por sentado y que dentro de la arqueología es necesario siempre reformular y saber sacarle todo el interés que pueden tener, ¿no? Cosas que podemos pensar que están ahí, pasan desapercibidas, construyen también la historia, ¿no? Así que bueno, el título de este programa, ya le dejo paso a Alejandro, es el uso de las fuentes históricas para el estudio de las sociedades litorales prehistóricas, en concreto el caso de la alimentación, ¿no? Sobre todo vamos a hablar del tema de la alimentación en estas sociedades. Pero como digo, aunque ese sea el título, vais a ver cómo se deriva en muchas otras temáticas muy interesantes sobre que puede aplicarse tanto a este caso concreto del que él hablará como a la generalidad del estudio de la prehistoria y del estudio de otras muchas épocas y latitudes del mundo. Así que ya está, Alejandro, ya tú con lo tuyo. Bueno, buenas tardes a los tres y gracias otra vez por poder estar aquí compartiéndoos a vosotros también y bueno, en nuestro tiempo hablando sobre bueno, más o menos lo que ahora mismo estoy haciendo, ¿no? Bueno, como decías, la última vez que estuvimos hablando pues estaba en Madrid, ahora he abandonado ya por fin la capital, ya era hora, ahora estoy en Logroño y bueno, es aquí donde estoy haciendo la tesis y bueno, este tema que te comentaba a ti y bueno, que os comentaba a los tres. Yo creo que es un tema ciertamente novedoso por cómo se empieza a elaborar en un principio y bueno, al mismo tiempo yo creo que puede aportar cosas que hasta ahora quizás han sido poco exploradas, por lo menos en el campo de la prehistoria y que de alguna manera pues poco a poco se están haciendo bastantes cosas, la verdad, por lo menos en este sentido, ¿no? Por eso el sentido novedoso que tiene es que, por ejemplo, en Europa pues no se está utilizando mucho estas metodologías que vamos a ver ahora y bueno, en ello estamos, ¿no? Bueno, pues un poco mi tema, que es lo que ha comentado Dani, es un poco el empleo de las fuentes históricas. En este caso están las fuentes del siglo XVI, siglo XVII, también siglo XVIII, ¿no? Finales, de aquellos cronistas españoles
aquellos escritores, de aquellos capitanes de barco, algunos también sacerdotes, clérigos, todo este tipo de personajes que en estos momentos toman contacto con el descubrimiento de América, ¿no? Descubrimiento, ya veremos si descubrimiento es una palabra acertada, ¿no? Hay mucho debate en torno a ello, pero vamos a llamarlo ese viaje, ¿no? Ese proceso de exploración que llevan a cabo, bueno, pues los españoles en este momento. Básicamente, mi trabajo está centrado dentro de un grupo de investigación mucho más amplio. En este caso, es un proyecto elaborado por la Universidad de La Rioja con, digamos, un profesor titular a la cabeza, que es mi director de tesis, Miguel Ángel Fano Martínez, que estudia un poco el final del periodo mesolítico, ¿no? Lo que está viendo es un poco cómo en el norte peninsular, de alguna manera, se precisa de alguna forma ese final del mesolítico, inicios del neolítico y bueno, un poco más enrevesado y más centrado en la prehistoria, ¿no? Yo digamos que estoy cubriendo un poco algunos vacíos que, bueno, como comentaba anteriormente con Dani, hay algunos vacíos que se producen en investigación, principalmente porque estamos acostumbrados a una investigación basada en las evidencias materiales, como no puede ser de otra manera, ¿no? Básicamente, por lo menos la arqueología, la prehistoria en sí misma más antigua, no tiene otra forma de basar sus cuestiones, sus hechos, y en este caso, bueno, pues son de gran importancia las cuestiones materiales. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, podemos utilizar este tipo de fuentes etnográficas, la llamada etnografía arqueológica, para intentar, más que dar soluciones, más que dar respuestas, dar preguntas. Es decir, no pretendemos llevar a cabo analogía. La analogía es básicamente decir que lo que les sucedía, por ejemplo, a tribus contemporáneas por ejemplo, de los Nunamiuts, que seguro habéis escuchado en Norteamérica, o en otros puntos del sur de Sudamérica, por ejemplo, esas tribus todavía en Chile, Argentina, todas estas zonas. Esto no es decir que lo que está sucediéndoles a esas tribus es lo mismo que sucede, en este caso, a los cazadores-recolectores en la prehistoria. No pretendemos eso. Quizás caer en eso es un error histórico y vosotros como historiadores sabéis perfectamente que recurrir a analogías a veces es caer en trampas que aunque muchas veces pueda parecer algo semejante, algo útil, es caer en esa complejidad que a lo mejor no interesa, ¿no? Entonces, en este caso, aunque estamos buscando básicamente utilizar esta etnografía arqueológica, pero desde un punto de vista más bien de métodos, ¿no? de metodología. Como digo, no queremos dar respuestas, sino lo que queremos es todo lo contrario, dar preguntas, hacer preguntas. Lo que queremos es que el registro arqueológico prehistórico, en este caso, aplicado al norte de la península ibérica, pues nos arrojen cuestiones que vemos, por ejemplo, en las crónicas. ¿A qué me refiero? Bueno, digamos que a mí me gustaría explicar este tema como si fuera un poco una cebolla, ¿no? Una naranja, digamos, ¿no? Capa por capa. Digamos que en una primera capa exterior, en este caso lo que sería la parte más general, ¿no? El objetivo del tema es básicamente buscar información acerca del estilo de vida de estos grupos naturales de Sudamérica. Y ojo, me gustaría hacer un inciso que comentaba antes con Dani también. Bueno, a partir de ahora me voy a referir a naturales más que a la palabra indígenas. No tanto por el significado que le otorga la RAE, que en este caso, y leo textualmente, es originario del país de que se trata. No es una concepción a priori, según la RAE, errónea o peyorativa, pero sin embargo es cierto que la palabra indígena, bueno, pues en las últimas décadas, incluso en algunos siglos, ha tenido una concepción bastante negativa. Por ello, y bueno, por intentar también armonizar todos estos debates, me voy a referir a naturales más bien que a indígenas. Dani sabe perfectamente, ¿no?, que podríamos debatir este tema de la terminología, que al fin y al cabo, de alguna manera, es lo que comentábamos. Muchas veces no es tanto el uso del lenguaje que hacemos, sino también el uso del lenguaje que no hacemos, que, como tú has dicho... Sí, es lo que estamos hablando, que estamos...
se están viviendo unos procesos académicos, intelectuales, de investigación que a veces se teme más a lo que no se dice que a lo que se dice, y por eso a veces es como... No, eso es un tema interesante. Los conceptos y viene un poco también a colación de lo que has dicho antes, los conceptos en el discurso histórico o a la hora de hacer historia no son banales, son muy importantes. Una sola palabra te puede estar dando un discurso de toda una investigación. Y en ese sentido también podemos hablar de lo que has dicho, el tema de la analogía, esa peligrosidad que en muchos temas, en la antropología a veces en ese sentido... Hay que tener cuidado porque los contextos materiales tal vez de una sociedad en una latitud, en un momento cronológico, no pueden ser los mismos. Pero, ¿qué hacemos cuando no tenemos? Y ahí ya puedes seguir tú con lo tuyo, ¿no? Que puede servir para... ¿Qué pasa cuando no tenemos cierta información sobre lo que estamos estudiando, ¿no? Hay que buscar algún paralelo, cómo, dónde, de qué forma. Todo eso es un poco este tema. Y al final es lo que dice la prehistoria. Si no tenemos fuentes escritas, la materialidad, y como arqueólogos lo sabemos, nosotros, la materialidad es nuestro campo de estudio y es nuestra herramienta para construir historia, porque no olvidemos que la arqueología es una herramienta para construir historia, y esto es un poco una crítica a ciertos postulados de algunas personas que conozco dentro del mundo de la arqueología que ven a la historia como aparte, y lo veo muy, muy equivocado, porque de hecho la mayoría de historiadores con ya trayectoria en las espaldas han sido arqueólogos, han sido historiadores, porque antes no existía ni siquiera el grado de arqueología. Pero bueno, en este caso, pues lo que estabas comentando, ¿no? Ahí sí tenemos una materialidad, pero también hay unas fuentes que también hay que mirar con cuidado, y supongo que es algo que también ahora referirás, vaya. Sí, bueno, lo que es lo que dices, ¿no? Al final hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Yo os soy sincero, yo creo que esto, cuando yo presente esta tesis, por ejemplo, en otros congresos, sobre todo en congresos de aquí europeos, no voy a decir que me den por todos lados, pero puede suceder, ¿no? Porque yo soy consciente de que es enrevesado, es difícil de explicar, y por eso es lo que le comentaba a Dani. Incluso me he llegado a hacer un guión para intentar centrarnos en lo que he considerado en este caso más interesante. Pero Alejandro, tú aquí siéntete libre de expresarte como te salga de las narices, ¿eh? Sí, no. No, pero me refiero que al final yo sé que es un tema controvertido. Podríamos estar debatiendo mucho porque al fin y al cabo el uso de las fuentes es... es lo que hablaba con Dani. Bueno, al final los cronistas españoles otorgan una visión muy personal, una visión que tiene... el hombre blanco del siglo XVI en ese momento respecto a ciertas cuestiones. Entonces, bueno, pues como digo, podríamos estar debatiendo mucho sobre esta cuestión, que dejo quizás un poco más a otro lado por centrarnos en otra capa, en otra cuestión más interesante, que es un poco el tema de las cuestiones alimenticias. Lo que estoy haciendo ahora básicamente es, dentro de todas estas fuentes de cronistas españoles que nos hablan acerca de estas tribus, acerca de estas poblaciones que se encuentran en contacto en estos momentos, en estos siglos, siglo XVI, siglo XVII. Dentro de eso, lo que me voy a centrar fundamentalmente es en esto, ¿no? Es en las cuestiones alimenticias. Lo que queremos básicamente, en este caso, y por incurrir en cierta semejanza, es centrarnos en aquellas sociedades, en aquellos pueblos litorales, es decir, aquellas poblaciones que están cerca de las costas. ¿Por qué? Porque, bueno, a nosotros nos interesa ver un poco ciertas semejanzas, ¿no? En este caso, en el uso, por ejemplo, de los recursos marinos. Os voy a comentar algunos ejemplos que he ido encontrando que nos sirven para hacernos preguntas muy interesantes al registro arqueológico prehistórico, en este caso de poblaciones del norte peninsular. Es por eso que esa capa, en este caso, se centra en eso. ¿Qué nos interesa? Bueno, básicamente, pues qué comían, dónde depositaban, por ejemplo, los restos de la comida que consumían. Si recogían marisco, por ejemplo, qué tipos de usos empleaban con las cáscaras, con las conchas. Por ejemplo, si tenían algún tipo de ritualidad, si elaboraban herramientas con hueso. Todo esto tenemos ejemplos en la prehistoria, y aunque se han realizado análisis, por ejemplo, de material, se han hecho análisis de proteínas para ver ciertas cuestiones. Se han hecho muchas cosas muy locales, es decir, muy concretas. Sin embargo, olvidamos de alguna forma el ámbito más social, el ámbito arqueológico más humano, por decirlo así. Eso es una cuestión que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y, por ejemplo, en el anterior programa con cuestiones de
de medicina, cuestiones de cuidados, un poco todo eso es a lo que yo intento siempre centrarme, ¿no? En cuestiones más humanas. En este caso, dejamos muchos vacíos en la investigación precisamente porque nos centramos en cuestiones materiales, cuestiones líticas, cuestiones de hueso, pero olvidamos un poco por qué llegamos a eso, por qué tenemos eso, y eso es precisamente ese vacío que pretendemos llenar. Entonces, bueno, esa capa de esta cebolla que os digo, ¿no? Hemos consultado hasta ahora bastantes fuentes y nos hemos centrado sobre todo en las fuentes primarias y en las fuentes terciarias. ¿Por qué? Porque, bueno, las fuentes primarias como historiadores sabéis perfectamente que son documentos de gran interés, fundamentalmente porque nos proporcionan una visión marcadamente personal, ¿no? En este caso, estos cronistas españoles están escribiendo esas crónicas, están escribiendo esos textos, no solo por mandato de su rey, en este caso los reyes de este momento en España, también por otros rangos de soldadesca, etcétera, pero además lo están haciendo porque el objetivo real es dar a conocer todo lo que ellos están encontrando a la población española. En este caso, por población se entiende, lógicamente, las clases más altas, ¿no? El rey, la nobleza, claramente llegaría muy poca información de este tipo a la población de estratos más bajos. Pero bueno, al fin y al cabo es un objetivo, bueno, muy concreto, ¿no? Muy claro. Ellos van allí, llevan a cabo esas exploraciones y aparte de las campañas militares, aparte de las campañas económicas que se llevan a cabo, de rutas, de descubrimientos de nuevos recursos, etcétera, tienen el objetivo claro de decir lo que ven y de decir lo que está sucediendo, con lo cual, en este caso, las fuentes primarias pues, nos resultan de gran utilidad. Pero también utilizamos fuentes terciarias, porque al fin y al cabo son recopilaciones de fuentes primarias, ciertamente han sido editadas, han sido bueno, de alguna manera publicitadas, ¿no? Han sido más bien recopiladas dentro de algunas editoriales, han sido también transcritas al castellano, por ejemplo, con notas de editor, con bueno, algunos pensamientos de esta editorial, pero también son interesantes porque nos aportan no solo una visión de las fuentes primarias, sino también comentarios que a lo mejor bueno, pues son muy enriquecedores. Y por último, esta última capa, que es en la que yo me he centrado, básicamente, que es en la cuestión de esta alimentación. Cuando los españoles llegan al territorio centroamericano, sobre todo lo que es México, Colombia, también Puerto Rico y Cuba, ¿no? Anteriormente, pero cuando llegan a estos territorios se dan cuenta de que los naturales de estas tierras tienen una alimentación muy variada. No solo comen frutas, comen leguminosas, comen tubérculos como raíces y cebollas, comen pescado, también cazan. Existe una gran variedad de bayas. Evidentemente, los españoles están acostumbrados a bueno, pues, siembra de trigo, a verduras, todo ello en campos de regadío en España. Digamos que una alimentación ya muy clara, ¿no? Y cuando llegan a Sudamérica y a Centroamérica se dan cuenta de que, bueno, no hay tantas diferencias, ¿no? Existen algunas cuestiones claramente diferenciadas y, sin embargo, hay pesca, hay caza, hay elementos que los unen a estas poblaciones, ¿no? Esto es interesante también porque nos hace vernos un poco la adaptabilidad de estas poblaciones de naturales de este territorio en comparación con los españoles. Los españoles, por ejemplo, leemos en las crónicas que, bueno, para empezar hay que decir que pasaron grandes penurias, ¿eh? Cuando uno está leyendo las crónicas se da cuenta de que pasaron mucha hambre, pasaron grandes peligros y, bueno, no solo hay que contarlo de forma épica, como se cuenta en los libros de historia, ¿no? de algunos escritores, sino que es real. O sea, en las fuentes queda patente que pasaron muchas penurias y que, desde luego, hacer lo que hicieron con los medios que había en esos momentos, cruzando estrechos y explorando tierras de gran peligrosidad, bueno, pues desde luego queda ahí, ¿no? Y es muy interesante leer en estas crónicas todas estas cuestiones. Pero lo que nos hemos centrado básicamente es cómo los españoles, por ejemplo, también cuando llegan al territorio, consumen marisco. ¿Por qué? Porque ya conocían ese marisco, ¿no? En las costas gallegas, en las costas del sur peninsular, en las costas del norte, conocían el marisco, conocían los mejillones, conocían las almejas, las ostras, los erizos de mar. Y se dan cuenta de que los propios naturales de estas tierras también los consumen y hablan de esto, ¿no? Hablan en sus crónicas de estas cuestiones. Estas cuestiones son
son vitales para los prehistoriadores porque, bueno, son tribus cazadoras-recolectoras que de alguna manera consumen recursos que podemos extrapolar, que podemos ver en otros registros arqueológicos, como por ejemplo en la prehistoria. En este caso es en lo que nos hemos centrado, ¿no? Claro, esto es una tesis, son 4 años, es un trabajo muy amplio. Pensad que hay que ver toda Sudamérica prácticamente, a excepción de Brasil, ¿no? Porque no vamos a tocar las fuentes portuguesas de momento, pero claro, también Centroamérica, hasta California, etcétera. Con lo cual, para este programa se quedaba algo tremendamente extenso, ¿no? Podríamos irnos por las ramas muchísimo. Por eso os voy a hablar un poco de lo que sería la última capa en sí, lo más concreto, que es el caso de la Patagonia septentrional, es decir, el sur de Argentina, lo que sería el Canal del Beagle, el Estrecho de Magallanes, el sur de Chile, para que os hagáis una idea. Sur de Chile, sur de Argentina, hay un poco, ¿no? Lo que vemos aquí básicamente es muy curioso porque es totalmente diferente a lo que se encuentran los españoles en otros lugares, como por ejemplo Centroamérica, cuando se encuentran a los mexicas, cuando se encuentran al resto de poblaciones, por ejemplo incas, etcétera. Son sociedades muy desarrolladas en comparación con lo que vemos aquí, en este sur peninsular, en este sur continental. Lo que vemos son tribus eminentemente móviles. Cuando digo eminentemente móviles me refiero hasta el punto de que se desplazan por el territorio, todo ello hablando de las sociedades litorales, ¿no? Sociedades costeras. Se desplazan con sus familias, con sus hijos, con todos los recursos que tienen, isla por isla, buscando marisco, buscando pesca, buscando recursos marinos. Son sociedades que no tienen un patrón de población, ¿no? No tienen un patrón de poblamiento, de sentarse en un sitio y decir, aquí consumo todos los recursos y de aquí no me muevo. Al revés, son totalmente móviles. Esto es muy interesante porque nos plantea algunas semejanzas con lo que vemos en la prehistoria, con estas tribus cazadoras-recolectoras que de alguna manera se desplazan por el territorio y consumen estos recursos. Ahí, Alejandro, en ese sentido podríamos estar hablando, porque me resulta un concepto interesante, de un nomadismo litoral. Justo estaba pensando en preguntarle eso, si esta gente era nómada o qué es lo que era. Claro, esta gente lo que pasa, lo vamos a ver más adelante con el tema de la alimentación, es básicamente que no conocen otro método de vida y si lo conocen, como veremos algunas excepciones, no parecen querer realizarlo, o por lo menos las crónicas no nos indican claramente a los españoles que no quieren realizar, por ejemplo, un estilo de vida sedentario. No les interesa. A ellos les interesa sobre todo la construcción de lo que son las embarcaciones hechas en madera, las llamadas dalcas, que son muy importantes en todo el horizonte chono, horizontes, los llamados horizontes que son como momentos clave del poblamiento sudamericano. En este caso son poblaciones, como decís, muy nómadas porque se mueven en un territorio que pensad, que no sé si ubicáis el sur de Chile y Argentina, son básicamente muchísimos islotes, muchísimas islas pequeñitas. Para que os hagáis una idea, una especie de mar Egeo, ¿no? Todo Grecia, muchísimas islitas pequeñas que conforman golfos, que conforman pequeñas entradas de agua, algunos estrechos. Entonces, es un territorio que es muy interesante en ese sentido y favorece ese tipo de comportamientos, es decir, comportamientos muy nómadas, ¿no? Comportamientos muy de me voy a esta isla, consumo todos los recursos, me vuelvo a otra isla, consumo todos los recursos y así, sucesivamente. Entonces, no están parados, ¿no? En ese... Es importante lo que estás diciendo porque no sé cómo sucede en ese caso, pero sí conozco más de Europa, ¿no? El tema de la concepción, y esto es para los oyentes que yo creo que hacen una relación de nomadismo con una movilidad constante día a día, y el nómada se entiende porque no tiene un sitio de establecimiento de vida ya para siempre, pero sí que tienen como pequeños estacionamientos estacionales. Claro, que sí son plazos más largos, de los que luego se agotan esos recursos, una especie de círculo, podríamos hablar, agotan recursos en un sitio, van a otro, agotan esos recursos y ya es cíclico de alguna forma, ¿no? No sé si aquí en el tema del litoral y de costero ocurre lo mismo, imagino que serán dinámicas parecidas, ¿vale? Sí, las dinámicas que existen básicamente son... A ver, hay excepciones, ¿no? Luego lo comentaré con el consumo, por ejemplo, de ballenas, pero es interesante porque cuando encuentran una gran cantidad de alimento,
se asientan en ese territorio, consumen todo ese recurso y luego se desplazan a otros territorios. Con lo cual, sí que vemos excepciones, sí que vemos algunas formas de asentamiento más evidentes, pero realmente no tienen, por lo menos las crónicas no nos muestran que realmente haya una especie de... No parece, ¿no? Tanto en la construcción, por ejemplo, de hábitats, no hay poblaciones, no hay poblados, no hay campamentos, son todo pequeñas tiendas hechas Claro, de... no hay restos arqueológicos en el sentido de un urbanismo en desarrollo en ningún sentido. Incluso podríamos estar hablando de materiales efímeros, perecederos, fáciles de transportar, fáciles de montar. Ahí está la clave. La clave es esa. La clave es que estamos ante sociedades que no solo son muy móviles, sino que dominan el trabajo de la madera de forma espectacular. O sea, estamos hablando de que las dalcas, que son, no sé si os imagináis, es la típica nave tanto con popa como con proa alargada, que sería algo así, ¿no? Sí, entonces, sí. Ese tipo de barcas, de embarcaciones, son perfectas para estos entornos, porque estamos entre, ya digo, islote, con entrada hacia la tierra. Entonces, digamos que el territorio incita, ¿no?, a ese tipo de comportamiento, a ese tipo de sociedades. Pero, sin embargo, nos adentramos un poco en lo que es ya en la Patagonia, un poco Argentina centro, Chile centro, y las poblaciones son totalmente diferentes. Son poblaciones más montañosas, son poblaciones que no tienen problema en asentarse, que cazan, que pescan también, pero para nada son móviles, ¿no? Esto, como digo, también podríamos estar debatiendo mucho sobre el origen de estas poblaciones, pero para que os hagáis una idea, el estudio de estas poblaciones sudamericanas, y nunca mejor dicho, de sur, ha dado para mucho, ha dado para plantear incluso la relación que podrían tener con otras sociedades, por ejemplo, del este de Asia, poblaciones indoasiáticas que se hayan desplazado hacia territorio americano, porque es que voy a hacer un inciso porque necesito decirlo, ¿no? Hace poco han sacado bastantes artículos sobre esta cuestión. Se está debatiendo mucho la colonización americana porque las fechas de la costa de la costa atlántica no coinciden con las que tenemos en el otro extremo de la costa. Es decir, tenemos fechas muy, muy antiguas en la costa oeste, mientras que en la costa este tenemos fechas cada vez más recientes. Entonces, esto nos está dando una idea de que la colonización americana parece producirse antes por Sudamérica que por la tradicional teoría de que Kamchatka, Siberia, Norteamérica y luego desciende. En ese momento, claro, con el glaciar estaría congelado. Entonces, que la gente llegó a América por América del Sur. Es una teoría, ¿no? Y cómo, espérate, ya a mí me has dejado loco. ¿Cómo llegaron allí con embarcaciones en esos tiempos tan remotos? Claro, estamos hablando de ejemplos de Indonesia y todo eso, ¿no? Claro, gente que dominaba esto y ya pilló una corriente y fue para allá, ¿o qué? A la actual isla de Pascua, si no recuerdo mal, pertenece a Chile, ¿no? Sí. Toda esa zona de Indonesia y tal, que eran también hábiles navegantes, o al menos lo que tengo... se planteaba también un poco esa teoría de la navegación, ¿no? No sé, pregunto. Sí, no, es que realmente tenemos un problema de concepción. Esto es un problema de base que tiene, por ejemplo, la antropología americana, y es que se centra tanto en el ser humano que olvida muchas veces de lo que es capaz. Es decir, el conocimiento de la madera, el trabajo de la madera es tan antiguo que no podemos obviarlo. Que no existan materialidades. Es un poco lo que os comentaba del vacío material. Que no existan embarcaciones, no quiere decir que no supieran elaborar embarcaciones de madera. De hecho, vemos estas sociedades sudamericanas que se desplazan con una facilidad por los ríos, por los estrechos. Los propios españoles lo dicen que abandonan sus naos, abandonan sus carabelas para utilizar las dalcas indígenas, en este caso de las tribus, para poder desplazarse por el territorio, porque les es mucho más sencillo. O sea, tienen un grado de especialización que se remonta a varios siglos atrás. Incluso, claro, se ha abierto la veda a qué pasa con la colonización del continente, ¿no? O sea, sabemos que tenemos embarcaciones, sabemos que
bueno, de alguna manera se han podido utilizar. Y a esto quería hacer el inciso de que hemos visto que, aparte, en estas crónicas que nos hablan, nos dicen, por ejemplo, que algunos trabajos, como por ejemplo el de Erlandson del año 2002, es muy interesante porque nos dice que incluso en la isla de Flores, que conoceréis seguramente del juego de que hicimos en la última charla, que hablamos del Homo floresiensis y tal, pues fijaos que hace 800.000 años, según Erlandson, ya se cree que Homo floresiensis, incluso Homo erectus y tal, que estaba por allí, pudo de alguna manera crear embarcaciones para moverse por Isla de Flores, Indonesia, todas esas islas, ¿no? También en Nueva Guinea y Australia se cree también, por algunas evidencias. Claro, esto es lo que os comento, no hay evidencias materiales claras, pero es que es innegable, ¿no? Que realmente cómo conquistamos Homo sapiens Australia, por ejemplo, ¿cómo lo hicimos? No, bueno, pues esto es evidente. Entonces, de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido, estamos viendo que estas sociedades sudamericanas tienen este tipo de embarcaciones y, por tanto, podemos extrapolarlo a la prehistoria. ¿Cuál es el principal debate que se ha tenido siempre en la prehistoria europea? ¿Cómo pasan los homininos antiguos a Europa? ¿Cómo llegan, no? Siempre se ha dicho, no, es que Homo neandertal, es que Homo sapiens pasó por Arabia Saudí, toda la zona de Israel, Oriente Próximo, y luego llegó a Europa y llegó a Asia. Siempre ha estado también ese debate de, no, es que el estrecho de Gibraltar pudo ser un paso muy importante. Y ahí tenéis, por ejemplo, Orce, que tiene fechas muy antiguas, Atapuerca, que tiene fechas muy antiguas. ¿Cómo han llegado allí, no? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros tenemos de alguna forma estas interpretaciones del uso de embarcaciones que lo vemos en estas sociedades de tribus cazadoras-recolectoras, tribus que están en un estadio pues seguramente muy semejante al que tenían en la propia prehistoria, ¿no? Porque no han sido alteradas por ninguna sociedad moderna, en definitiva. Pero también, por ejemplo, en otros estrechos, el estrecho de Messina, por ejemplo, siempre se ha debatido, ¿no? En Italia, entre Sicilia y Calabria, bueno, pues también podría ser un ejemplo, ¿no? Como digo, bueno, pues estas poblaciones que usan estas embarcaciones no son nada sedentarias, es decir, se desplazan con sus familias, se desplazan con sus recursos, recogen marisco, cazan lobos marinos, pescan y bueno, y cuando estos recursos son consumidos, pues se marchan, se van a otros puntos, ¿no? Centrándome precisamente en estas cuestiones alimenticias, podemos plantear muchas preguntas al registro arqueológico. La primera de ellas, por ejemplo, es el estudio arqueomalacológico, es decir, qué tipo de recursos de marisco consumían. Como he dicho, almejas, ostras, cangrejos, mejillones. ¿Por qué me centro en este punto? Bueno, principalmente porque yo estoy en un grupo de investigación que está muy orientado a esto, a la arqueomalacología, pero es que también los cronistas españoles nos dicen cosas muy interesantes, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que había una gran disponibilidad de marisco en las costas, que allá por donde atracaban con el barco se encontraban gran cantidad de marisco, que muchas veces tenían que sustentarse de ello y, por tanto, bueno, pues se dan cuenta también de que la mayoría de poblaciones del sur de Sudamérica, su sustento es el marisco. Y Alejandro, una pregunta. ¿Sabes si se ha documentado más hacia el interior también marisco del litoral que pudiese evidenciar una red de intercambio, si estas tribus tenían relaciones con otras tribus del interior, si había... Aquí pasa, ¿no? Cuando a veces nos sale marisco malacofauna en un sitio que no es costero, dices, bueno, pues eso es que se ha habido una red de intercambio porque es un bien que es preciado o lo que sea, y se hace, no sé si se ha notificado algo, o sea, en ese sentido. Sí. Tenemos en algunos ejemplos en las fuentes que nos dicen los cronistas españoles que se dan cuenta de cómo los propios naturales de las zonas costeras, de las zonas litorales, intercambian productos, en este caso litorales, con tribus más del interior. Esto es difícil también de asegurar porque, como tú has dicho, la propia materialidad sería fabulosa, ¿no? Sería perfecto encontrar yacimientos en ese sentido o encontrar este tipo de recursos. Tenemos concheros muy interesantes, grandes concentraciones de moluscos, de conchas de moluscos, pero están sobre todo en el litoral. Entonces, bueno, según los cronistas, sí. Según la evidencia arqueológica,
es difícil, ¿no? No tenemos todavía esa evidencia. Y supongo que, bueno, que las excavaciones que se lleven allí tendrán también este tipo de motivaciones, pero a priori, según las fuentes, te digo que sí, ¿no? Dicen que hay intercambios, que por lo menos parece que lo que las sociedades de interior no tienen lo compensan un poco con otras relaciones. Vamos a ver también que las relaciones con las tribus son complicadas, ¿no? Según algunos cronistas, las relaciones entre tribus y además a raíz de la llegada de los españoles, pues te puedes imaginar, ¿no? Es bastante complicadas de tratar, incluso hoy en algunos casos los propios tribus se alían entre sí contra los españoles, incluso tribus que no se llevaban para nada bien, ¿no? Pero cuando... Por caso contrario, ¿no? También vengan una salida, ¿no? Para quitarse el medio al enemigo tradicional. Sí, eso es. Pero esto que os comentaba de cómo las fuentes nos dicen el consumo del marisco es muy interesante porque nos plantea primero dos cosas que seguramente habréis pensado al momento de decir el marisco, ¿no? La primera es cómo consumen el marisco estas poblaciones. ¿Vale? ¿Cómo lo consumen? Por un lado, los cronistas nos dicen que hay muchas tribus que consumen marisco crudo, lo cual nos da una idea muy interesante, por ejemplo, las poblaciones prehistóricas. Bueno, sabemos que la mayoría de poblaciones prehistóricas, sobre todo mesolítico o neolítico, dominaban el fuego sin ningún problema. Ahí está la otra cuestión. ¿Cómo consumen este tipo de mejillones, de bivalvos, en definitiva, de doble concha, imaginad un mejillón, ¿no? Imaginad una concha, una almeja. Esto hay que abrirlo de alguna manera, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, algún tipo de herramienta de madera, algún palo. Esto, por ejemplo, hay una foto muy interesante, una foto muy interesante de un palo excavador. Yo estuve excavando en un yacimiento en el norte, en Arambalsa, y allí un arqueólogo, José Barrios, un buen amigo, encontró un palo excavador y bueno, cuando decimos palo excavador, él lo que planteaba era que posiblemente podía haber sido, por ejemplo, algún tipo de herramienta, en este caso era contexto neandertal, ¿no? Pero algún tipo de herramienta que permitiera, por ejemplo, arrancar las lapas, por ejemplo, o los mejillones de los racimos de las propias rocas, ¿no? Para poder después cada uno cogerlas a grandes cantidades, un poco, digamos, de extracción del recurso, ¿no? Y planteaba que a lo mejor, claro, esto es todo hipótesis, este tipo de uso de palos de madera pues podían, por ejemplo, servir para eso, para extraer este tipo de recursos. Esto, por ejemplo, puede ser perfectamente posible, ¿no? Tanto en el registro arqueológico como también lo que vemos según los cronistas. Nos dicen, por ejemplo, que usaban alguna especie de... literalmente los españoles dicen que hay una especie como de tenedor, no recuerdo exactamente la palabra, pero como una especie de herramienta para coger ostras. Incluso se aventuraban con las dalcas cerca de las zonas más costeras y con una especie como de rastrillo, para que os hagáis una idea, de rastrillo de mariscador, como los que actualmente se utilizan, bueno, pues recogían, ¿no?, este tipo de marisco. Esto es muy interesante porque también nos plantea qué podrían estar haciendo estas poblaciones, por ejemplo, prehistóricas del norte peninsular. Necesitaban coger de alguna forma este tipo de recursos. Pero lo que os comentaba entre el marisco crudo y el marisco cocinado. La otra opción, desde luego, es el marisco cocinado. El consumo es mucho más sencillo, consiste básicamente en poner a una gran temperatura este tipo de moluscos, el molusco se abre y se puede consumir perfectamente, ¿no? Esto nos plantea también algo interesante, porque cuando vemos, por ejemplo, los concheros del norte peninsular, asturiense, por ejemplo, vemos grandes cantidades de conchas, de mejillones, de almejas. Claro, nosotros sabemos que eso es un alimento, eso ha sido consumido, pero no sabemos de qué forma, porque realmente lo que es el propio registro está muy alterado, no vemos, aparecen carbones, pero claro, no nos paramos a pensar... Tema de carbones bueno, no hay ninguna señal que se quede en las conchas que identifique si ya ha sido cocinado o algo. No hay nada que lo identifique, ¿verdad? Simplemente que están quemadas. Simplemente aparecen quemadas. Eso es lo que te iba a decir, que sí aparecen quemadas, ¿no? En ese caso, como otros muchos alimentos carbonizados y tal. Claro. Pero ya no sabes si hace un... Claro, entiendo.
Claro, nosotros cuando vamos a los concheros, ya te digo, yo he estado excavando en algunos concheros, tú ves lo que es la almeja, ves el mejillón, lo ves quemado, pero no te imaginas cómo han cocinado ese alimento. ¿Qué nos dicen las fuentes? Pues algo muy interesante, para que veáis. El jesuita Diego Rosales, del año 1674, nos dice que había tribus de Sudamérica que elaboraban ollas, recipientes, como hechos a base de cortezas de árboles, y que usaban plantas, algún tipo de planta, sobre todo algas marinas, para introducir el pescado, para introducir el marisco en estas ollas, donde depositaban piedras de pequeñas dimensiones y debajo una hoguera. ¿Qué hacían con esto? Las piedras absorbían el calor, ponían en ebullición el agua y hacían que el marisco se abriera, el pescado se cociera y, bueno, incluso tenemos algunos testimonios que dicen que elaboraban algunos caldos de pescado incluso, ¿no? Y los propios españoles veían que había caldos espesos de pescado que de alguna manera pues cocinaban gracias a la utilización de estas ollas. Qué interesante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, material que no queda en el registro arqueológico, que damos por sentado cuando hablamos de la alimentación, decimos, bueno, sí, consumieron mejillones, consumieron conchas, pero ¿cómo lo consumieron? Porque vemos carbones, decimos, vale, vemos recursos quemados, pero ¿cómo llegaron a ello, no? Este tipo de vacíos o cosas quizás que pasamos por alto es lo que intentamos de alguna manera generar en el registro arqueológico, generar estas preguntas, ¿no? Como comentaba Antonio, ¿qué queda en este material que podamos nosotros decir, vale, esto es una señal de que ha sido cocinado, es una señal? Eso es precisamente lo que queremos dar el primer paso. Es decir, a lo mejor tenemos que empezar a plantear metodologías diferentes o nuevas que no nos hayamos planteado para decir, este mejillón está quemado y ha sido consumido a tanta temperatura, o hay que estudiar mejor los carbones, o hay que estudiar mejor. Ese tipo de cuestiones son las que estamos intentando dotar de una cierta metodología, ¿no? ¿Qué vemos, por ejemplo? Pues vemos otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, estamos también seguros de que las fibras, aparte del uso de la madera, las fibras de corteza de árbol, del empleo de cualquier madera, etcétera, fueron fundamentales. Es decir, vemos también, por ejemplo, algunos cronistas que nos dicen que las mujeres indias, en este caso sobre todo las mujeres de estas tribus tan móviles, junto con los niños, se zambullían en los ríos, se zambullían en el propio mar, buceando, de los cuales tenían grandes capacidades, según nos dicen los cronistas, buceaban literalmente como peces, como dicen algunos cronistas, literalmente. Nos dicen que se llevaban ciertos cestillos y con ellos se zambullían y recogían todas las ostras, los metían dentro de estos cestillos y los sacaban. Esto es muy interesante porque hasta ahora no nos planteábamos el hecho de decir, vale, consumían ostras, pero se zambullían y cogían una ostra en una mano, otra ostra en otra mano y se subían. No tenían ningún tipo de transporte, no tenían ningún tipo de almacenamiento. Bueno, es otra cosa interesante que nos puede dar cierto... Esto, por ejemplo, nos lo dice Sarmiento de Gamboa en 1580. Nos está diciendo que están utilizando estas tribus recipientes, contenedores. Muy interesante, ¿no? Pero vemos otras utilizaciones, como por ejemplo rituales. Algunas fuentes nos hablan de que en algunas fiestas rituales, en algunas celebraciones de estas tribus, los indios utilizaban, estos naturales, utilizaban las conchas, por ejemplo, de los mejillones, que ya sabéis, si habéis tocado algunos, son muy afiladas, ¿no? Bueno, pues utilizaban para cortarse entre ellos de algún modo ritual, ¿no? Hasta sangrar, incluso hasta desmayarse, nos dicen algunos cronistas, ¿no? Nos dicen también, por ejemplo, que cuando uno fallecía, cuando un individuo fallecía, se cortaban los cabellos con estas propias conchas. Qué interesante, ¿no? Porque pensamos muchas veces en cuanto a estética personal, decimos, bueno, estos individuos tenían que tener unas melenas, ¿cómo se cortaban el pelo, no? No había tijeras, no había ningún tipo de cuchillo más allá de lo que fuera una lasca de sílex, o bueno, pues nos aporta otro ejemplo, quizás con la utilización de mejillones, con la utilización de conchas afiladas, podían rasgarse el pelo, ¿no?
Pero otro tipo, por ejemplo, es interesante ver, no puedo pasar esta oportunidad con vosotros, ya sabéis que me encanta, el diario de John Byron de 1768, inglés, por supuesto, británico, del siglo XVIII, abuelo del poeta Lord Byron, ojo, cuidado, dice, hablando sobre las cuestiones rituales, dice: entre tanto, otro habíame tomado de las piernas y enseguida se levantó y fue sobre mí. Pero de pronto uno de ellos, que me vio tirando las conchas al mar, marisco que estaría comiendo, que estaría consumiendo, que me vio tirando las conchas al mar, dirigió la palabra a los demás con gran violencia y enseguida se levantó y fue sobre mí. Después de comerse el marisco, observé a los indios que colocaban cuidadosamente las conchas en un montón del fondo de la canoa. De esto deduje que debía de existir cierta superstición sobre las conchas que se tiraban al mar, cuya ignorancia casi me costaba la vida. O sea, para que os hagáis una idea, los ingleses no respetando las cosas. Escúchame, está el tío ahí tirándole las navajas al agua y encima se pone que la ignorancia es de los otros. Y yo, compadre, ¿qué hace? Que eso es el Albacete de aquella época. Estoy seguro, Alejandro, de que ha tenido que leer cosas muy interesantes, pero esta, a pesar de que venga de un inglés, me parece un espectáculo. Y yo, tío, madre mía. Me parece una cosa que se puede resumir todo en esto. Es que... Tal cual. Es un contraste muy, muy claro, porque para lo que nosotros, como europeos, en este caso británicos, supone nada, no supone ningún tipo de utilidad una concha, no supone ningún tipo de finalidad ni de fundamento, para ellos está suponiendo una superstición, está suponiendo un elemento casi ritual. Entonces, nos hace plantearnos que, bueno, este tipo de cuestiones, desde luego, perfectamente estaban a la orden del día, tanto en estas tribus como en contextos, desde luego, prehistóricos, donde sin existir ninguna animidad, sin existir ningún tipo de dios ni ningún tipo de divinidad, estas cosas se valoraban, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también porque nos aporta una visión diferente. En este caso, eso que has dicho de usarlas para, por ejemplo, cortar el cabello, hombre, sé que hay conchas que están muy afiladas, pero me imagino que eso pega a tironcillo. Hay evidencias de que se ha trabajado la concha, como por ejemplo se puede trabajar la lítica, para hacerla aún un poco más afilada, pero claro, también es un elemento frágil. Entonces, pero mediante pulimento quizás se puede afilar eso de alguna manera. Si tuvieran algo, si allí hay algún tipo de roca así porosa, no muy abrasiva, quizás sí se pudiera hacer eso, vamos, digo yo desde la ignorancia máxima, ¿eh? Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Al final la materialidad que es la que es. Pero escúchame, Dani, el mejillón cuando... y esto va a sonar muy mal, pero el mejillón cuando es joven es de las cosas más afiladas del mundo, ¿eh? En serio. Es así, es así. Corta con mirarlo, eso, ¿eh? Sí. Es así. Lo de cortar hasta desmayarse, eso viene en las crónicas, ¿no? Sí, literalmente. Hay que cortarse mucho, con una concha para llegar a desmayarte. Hostia. Literalmente dicen que... Literalmente dicen que en estas festividades los hombres primero empiezan a atacarse entre ellos, a cortarse y una vez que, aparte, claro, todo esto también consumiendo algún tipo de bebida alcohólica que en algunos momentos hablan, ¿no? Elaborada a partir de hierbas, todo este tipo de cuestiones que nos dicen que hasta que no se desmayan los hombres, las mujeres no comienzan a hacer lo mismo. O sea, cuando todos los hombres ya están desmayados, ya no pueden más, ya están ebrios y además están desmayados por la propia pérdida de la sangre, entonces es cuando comienzan las mujeres a hacer lo mismo. O sea, imaginaos la bacanal que habría allí, qué espectáculo. Aquí no sabemos lo que es una fiesta. Esa gente... Joder, qué bueno. Imaginaos qué espectáculo para los europeos que llegaran allí y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde me he metido? Tenemos nuestro vino... Yo con la peste en Sevilla estaba mejor, ¿eh? No, pero escúchame, desmayarse, aparte, las medidas higiénicas que hubieran en las conchas esas tienen que ser tibias. O sea, lo mismo llevaban más bichos eso para dentro, para el cuerpo, y encima medio borracho o drogado, otras cosas. Pues normal que te desmayas, ¿no? Que alguno la palmaba tranquilamente. Tal cual. Bueno, pero... para que veáis, ¿no? Qué tipo de... que todas estas crónicas nos están diciendo estas cosas y claro, nosotros lo interpretamos de modo gracioso, de modo... Ojo, pero claro, ojo con la ritualidad que tienen estas tribus, que ya veis que a John Byron casi se lo pasan por
por delante por tirar 4 conchas al mar, ¿no? O sea, imaginaos que no sería poca broma, ¿no? Pero que ahí se puede hablar de cosmovisión, tío, de lo distinto que es para un pueblo algo. O sea, eso me ha gustado ese ejemplo, la verdad. Y de estos, ya te digo, de estos hay muchos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, aparte del consumo malacológico, el consumo, por ejemplo, de cefalópodos, de ballenas. Los cronistas españoles es una cosa que yo, vamos, lo he comentado con mi director de tesis y es una cosa súper curiosa porque continuamente nos están diciendo que las tribus indígenas, que las tribus de estos naturales del territorio sudamericano, continuamente tienen herramientas realizadas con hueso de ballena. Es algo muy curioso, ¿no? Portan herramientas de este tipo. Herramientas principalmente militares, es decir, garrotes, dagas, cuchillos, arpones también para la pesca, pero también, por ejemplo, con finalidad constructiva. También nos dicen, por ejemplo, que las dalcas, los propios embarcaciones, las elaboran con algunos bigotes de las ballenas, que de alguna forma sería como, bueno, pues como algún tipo de fibra dura, fuerte y resistente, ¿no? Y esto nos lo dicen en varias ocasiones. Por ejemplo, el jesuita Diego Rosales, que os he nombrado, en el año 1674 nos dice esto. Nos dice que la elaboración de las barcas pasaba por unir todos los tablones, todos los trozos con estos bigotes de ballena. Pero indagando un poco más yo en esta cuestión, por ejemplo, que me pareció realmente muy curiosa y os la traigo hoy porque yo creo que os puede interesar, ¿no? Os puede parecer curioso, es ¿por qué se repite tanto esto en las fuentes? ¿Por qué insistentemente se nos dice en todas las fuentes, en este caso, ya os digo, Chile, Argentina, Chiloé, toda esta zona? ¿Por qué, no? Entonces, lo que vemos en las fuentes es básicamente un consumo continuado de ballena. Pero ¿cómo llega a esto, no? Porque, claro, estas tribus es difícil que cazaran, por ejemplo, ballenas, que pescaran ellos ballenas con embarcaciones pequeñas, con qué recursos, ¿no? Bueno, pues indagando un poco en esto, resulta que el sur de Argentina actualmente es uno de los focos más importantes de avistamiento de ballenas. Unas 4.000 cada año pasan por el sur de Sudamérica, ya digo, ubicándonos en Chile, Argentina, etc. De hecho, desde que se tiene constancia en ello, se han encontrado cetáceos varados y prácticamente moribundos todos los años. Para que os hagáis una idea, he traído aquí algunas cifras. En 2011 se encontraron 61 ballenas en el mismo punto de Argentina. En 2012, 116. Principalmente, claro, no podemos extrapolarlo esto hace varios siglos, ¿no? Porque ahora hay mucha contaminación, hay también el tráfico marino. Bueno, pero, claro, estamos viendo de que es un punto de avistamiento de ballenas muy importante y, sobre todo, las rutas de las ballenas pasan por este punto. Claro, al final los animales también tienen sus costumbres y sus cosas. A ver, que con todo lo que ha cambiado el mundo habrán cambiado todo esto, pero que puede ser que también quedaran muchísimas varadas en aquella época. Pues, puede ser, ¿no? Eso es. Y que el ser humano se adapta a... Claro, con sus barquitos... Que a sus barquitos eso ponerían mucho, pero si veían ahí un pedazo de ballena en la playa, pues para mí. Pues igual que aquí muchos de los sentidos del nomadismo iban buscando a esos grandes rebaños, ¿no? Entonces, pues... Claro, lo iban siguiendo. Claro, eran conocedores perfectamente de su entorno, al fin y al cabo, ¿no? Pero es que hay una cosa muy interesante, indagando yo en esta cuestión, que son las llamadas mareas rojas. Os he puesto una foto de estas mareas rojas que produce una alga tóxica que es simplemente natural, o sea, es simplemente un crecimiento desmedido que se suele dar en diferentes épocas, va por ciclos, ¿no? de este alga, y que provoca que el alimento que consume la ballena, en este caso los cefalópodos, pues es ciertamente contaminante para ellos, con lo cual casualmente se suele producir en gran medida en este sur de Argentina, sobre todo en la costa oeste más bien, y provoca que, bueno, pues que haya muchísimas ballenas que varen en estos territorios. Si lo pensamos desde un punto de vista alimenticio, es curioso porque, claro, el aprovechamiento de una ballena supone un festín. Para que os hagáis una idea, para poblaciones que están acostumbradas a consumo de moluscos, de marisco, de 4 pescados, claro, encontrarse con una ballena varada y poder aprovecharla de forma total es algo realmente, bueno,
tiene que ser, desde luego, como digo, un festín, ¿no? Y esto es interesante porque vemos que, aunque son sociedades totalmente móviles, como os comentaba, en el momento en el que se encuentra una ballena, nos dicen los cronistas que abandonan, literalmente abandonan ese nomadismo y se establecen con pequeñas chozas, con un pequeño campamento en torno a esa ballena. Esto es interesante porque pensemos que se sedentarizan durante cierto tiempo para aprovechar esa fuente de alimento, que estamos hablando de toneladas de grasa, toneladas de carne, huesos de grandes dimensiones con los que pueden fabricar cientos de herramientas. De ahí un poco también que en las fuentes continuamente nos digan portaban herramientas de hueso de ballena, utilizaban en sus embarcaciones bigotes de ballena. Entonces, estamos viendo esa correlación, ¿no? Tenemos un ejemplo de esto también, por ejemplo, en la Baja California, en la zona de México, donde también se nos dice, aparte de este punto, nos dicen que también hay un consumo de ballenas muy interesante y que también los naturales de esa zona consumen las ballenas, consumen los huesos, consumen la grasa, se hacen todo este tipo de cuestiones armamentísticas en torno a esos huesos de ballena, ¿no? Y esto es interesante porque también hay unos artículos que nos dicen que estas poblaciones son capaces de abandonar ese nomadismo y además son capaces de compartir con otras tribus, aunque estén enemistados, como nos dicen, por ejemplo, algunos cronistas, son capaces de compartir todo ese alimento con otras tribus. Y algunos cronistas nos dicen que en algunos momentos, en algunos puntos, se producen también intercambios de mujeres, intercambios de recursos. Podría ser también un momento perfecto para el intercambio de conocimiento entre estas tribus, para comentar, por ejemplo, extender, por ejemplo, el arte de la madera, la construcción de las embarcaciones. O sea, para que os hagáis una idea, ese punto de cohesión entre las tribus y ese cambio de mentalidad de las tribus sucede cuando hay una cantidad de alimento totalmente sobrante, ¿no? Lo cual nos habla de una adaptación y una flexibilidad de estas tribus excepcional. Es algo que yo creo que es bastante interesante porque nos hace plantearnos muchas cosas, nos hace darnos cuenta de que si realmente abandonan su forma de vida, su modus operandi por este tipo de recursos, bueno, es que realmente son tribus muy flexibles, ¿no? Son capaces de adaptarse tanto a su territorio como a su naturaleza, como a todo el entorno circundante. Esto es interesante también porque encontramos artículos, por ejemplo, en el norte de Cantabria, y voy a citar algunos ejemplos también de Andalucía, por vosotros, ¿no? También para que lo conozcáis, donde vemos herramientas elaboradas en hueso de ballena. En este caso hay un chico, Alexander Lefebvre, que es francés, que estudia este tipo de huesos de ballena, en este caso herramientas elaboradas a partir de ellos, y es muy interesante porque ve cómo se consumen por las poblaciones prehistóricas. En este caso no recuerdo si son mesolíticas o son neolíticas, uno de los dos, y consumen ballenas, por ejemplo, en la cueva de Nerja, en Málaga. O también, en este caso, durante el Magdaleniense Superior, en Nerja, y en Cádiz, también, por ejemplo, en Zahara de los Atunes, en una especie de santuario neolítico que hay, de arte rupestre, donde se evidencia también... Perdóname, Alejandro, lo tengo que decir. En aquella época no era Zahara de los Atunes, era Zahara de las ballenas. Ya está. Tal cual. Perdón. Es verdad, no, seguramente... Antonio, para que no te sientas mal, lo había pensado yo también, no te preocupes. Este tipo de recursos... Lo siento, Este tipo de recursos sería tan evidente que desde luego podríamos llamarlo así. O sea, no te sientas mal por ello porque seguramente sería totalmente así. Y luego también en el Cantábrico, ¿no? En otros lugares como Tito Bustillo, que seguro que os suena, otros lugares como El Pendo, Hermitia, herramientas en hueso de hace unos 18.000 años que nos dicen que realmente hubo un consumo de este tipo de huesos de ballena. Como digo, todo esto, si lo relacionamos con la prehistoria, pues se vuelve todavía más interesante, ¿no? Pero hay muchos más. Hay, por ejemplo, el consumo de pingüinos por estas tribus. Hay algunos cronistas que nos dicen que el consumo de pingüinos, de lobos marinos, estaba a la orden del día. Eran recursos que no desaprovechaban, que consumían, y de estas poblaciones animales, desde luego, se servían principalmente, ¿no?
Pero también esto lo relacionamos, por ejemplo, con la prehistoria. Vemos algunas cuevas, como la cueva de Cosquer, hay algunas fotos muy interesantes donde se evidencian en arte rupestre estos pingüinos, ¿no? Con lo cual, las sociedades prehistóricas, estas tribus prehistóricas, eran conscientes de estos recursos animales, en este caso de los pingüinos, por ejemplo, pero también, por ejemplo, de aves marinas, que esto es muy interesante también en Gibraltar, en Gorham's Cay y en Vanguard Cave, si no me equivoco, donde bueno, se han llevado a cabo algunos trabajos donde se ha visto que los neandertales consumían este tipo de aves marinas, seguramente huevos de estas aves. Bueno, esto también nos lo dicen los cronistas, ¿no? Nos dicen que no desaprovechaban este tipo de recursos y que de alguna manera eran totalmente perfectos para este tipo de poblaciones, para la alimentación. Como digo, insisto, totalmente sociedades flexibles, sociedades que se desplazan por el territorio, que consumen todos los recursos marinos y litorales que encuentran, y una vez que los han consumido se van a otra isla y así sucesivamente, ¿no? Porque si lo pensamos, el ciclo de reproducción de los moluscos no es una cosa excepcionalmente exagerada, con lo cual de una isla a otra, de otra isla a otra, en un proceso continuado a lo largo de un año no tendrían un gran problema, teniendo en cuenta que muchas veces las fuentes nos dicen que tomaban únicamente lo que necesitaban. No son poblaciones que, como digo, transportaran consigo grandes cantidades de alimento porque no lo necesitaban. Sabían que había disponibilidad de alimentos prácticamente en todas las islas, en todo el territorio en el que se movían, ¿no? ¿Qué vemos también, por ejemplo? Esto que os comentaba, eso que comentaba con Dani del intercambio de productos marinos por productos terrestres. Esto lo vemos en este tipo de alimentos. Vemos también, por ejemplo, el uso de conchas y cáscaras de marisco que lo mezclaban con arena y con piedras para crear encima las hogueras, o sea, digamos como si fuera un cimiento, ¿vale? Usaban arena, conchas, rocas, todo junto, todo mezclado, y encima hacían una hoguera. ¿Por qué? Porque, bueno, esto sería un cimiento sólido con la tierra, con las conchas, como si fuera una especie de muro, ¿no? Para hacer que el fuego de alguna forma fuera mejor protegido, etc. Vamos, que lo que estamos queriendo decir básicamente es que son sociedades muy adaptativas, son sociedades que nos permiten reflexiones muy interesantes en relación con las poblaciones prehistóricas, porque todo lo que vemos en ellos prácticamente ya lo hacían las sociedades prehistóricas del Mesolítico, del Neolítico, y podemos aprender mucho, ¿no? No quiero extenderme más porque es esto básicamente, ¿no? La alimentación de estas sociedades que nos puede plantear información que de otra forma quizás sería difícil, ¿no? Difícil acercarnos, porque si únicamente nos atenemos a esa materialidad que comentábamos, pues quedan vacíos que no nos hacen reflexionar sobre cuestiones que a lo mejor estamos dejando pasar, como esta que os comentaba de los carbones o de otras cuestiones metodológicas que no estamos usando, que podríamos mejorar o que nos puede plantear mejoras en esas metodologías ya existentes y mejorar nuestro conocimiento acerca de estas cuestiones. Sobre todo lo que buscamos es complementar, ¿no? Cuestiones que, como digo, menos tratadas, menos trabajadas, o que, bueno, que en definitiva tenemos ejemplos etnográficos, tenemos ejemplos de poblaciones muy semejantes que nos pueden aportar mucho, ¿no? Que nos pueden decir cosas que hasta ahora pues a lo mejor no habíamos valorado o que podemos mejorar. No sé qué os parece esta valoración. Yo creo que es lo más claro, ¿no? De todo el discurso. Yo creo que es esto lo que buscamos, y no sé qué os parece a vosotros esta opinión. Podemos debatirlo, ¿eh? Yo estoy totalmente abierto a ello. Yo creo que, vamos, en mí no vais a encontrar un enemigo, ni mucho menos. Yo creo... Me gustaría también saber vuestra opinión, porque es un tema que, como digo, está muy bien hablaros de esto, de la alimentación. Yo creo que es algo entretenido e interesante, pero claro, quiero saber también vosotros qué opináis con respecto a la utilización de estas fuentes, ¿no? ¿Puede utilizarse para cubrir esos vacíos? ¿Os parece interesante, por ejemplo, en este tema? Quizás en otros no, pero... Hombre, la leche en verdad, ¿no? Vamos a ver, primero tengo que decirte que siempre que te pones a hablar yo me quedo embobado con estas cosas que nos traes. Porque hay muchas cosas. A mí la prehistoria es una cosa que me gusta mucho, pero no tengo tiempo para dedicar, para mirar cosas. Y claro, todas estas cosas, tío, temprano... Es la leche... Más mérito tiene lo mío
Más mérito ¿Por qué? tiene lo mío, que ahora te dejo hablar, Antonio, porque a mí no me gusta la prehistoria y también me quedo embobado escuchando a Alejandro. Yo te estaba viendo, era en plan, digo, pobrecito mío, que yo sé que esto no es lo suyo. Rafa, Pero historiador total. No es en ningún momento va a ser. yo No, no, papeles, no, no, yo no. papeles. A Rafa lo sacas de la guerra de independencia. Sí, sí. Que lo que te iba a decir, Alejandro, que me parece la leche el uso de esta fuente y demás, porque es lo que decimos aquí muchas veces, que a la fuente siempre tienes que entrar con mucho cuidado. Pero a todas, si nos da igual, incluso las clásicas que nos hablan de la península ibérica, hay que entrar con más cuidado que se entra a una piscina que está resbaladiza. Lo que pasa que, claro, el buen uso de ellas pues nos puede aportar conocimiento de cosas sobre cosas que son intangibles hoy en día porque son perecederas. ¿Cuánta información no está perdida en todos los yacimientos que hay prehistóricos en Europa de un montón de materiales que se usaban que son orgánicos? Hasta que no se hallaron las maderas estas en las turberas de Noruega, no se me acuerdo dónde era, la gente se quedó flipando con eso. Hostia, claro, utilizaban madera, no me digas. Claro, no sé, a mí me parece chulísimo y una forma de acercarnos a un conocimiento que tenemos en aquella época tan escaso para poder hacerlo más grande y conocer mejor tanto estas sociedades de las que hablan las crónicas, como extrapolarlo y tener un conocimiento más amplio de las sociedades prehistóricas, que no sé, me parece la leche, la verdad, hablando en plata. Yo, en mi caso, una de las cosas que ha dicho Antonio es lo que... Bueno, yo he señalado varias cosas, pero claro, no me quiero ahora poner... Hay muchas cosas que he ido apuntando porque me parece realmente interesante. Lo primero, el tema de la fuente, una cosa a entender. Cuando hablamos de colonizadores, conquistadores y tal, no van solo soldados. Van con ellos una comitiva de... Muchos de los grandes descubrimientos de la ciencia se han hecho igual que a costa de la guerra, a costa del imperialismo. Y... mucha gente, no solamente iban soldados, iban biólogos, iban científicos, iban ya también, no solo en el caso de Francia, de Inglaterra, tal, entonces, a tener en cuenta eso. Luego, más resulta muy interesante el debate sobre por dónde se va a América, el tema de las cronologías. Eso es la leche, ¿eh? Yo con eso me he quedado flipando, te lo juro, ¿eh? El concepto de descubrimiento, no, porque claro, ahí también están los vikingos. La diferencia es el tema del descubrimiento. Pero bueno, es que los españoles hacen una cosa distinta. Los españoles terminan estableciéndose allí de una forma tal. ¿Es colonialismo lo que lo hacen los españoles? También tiene ese debate, ¿no? Que la gente que había allí, conforme a España, ¿qué relación tenía? Todo eso se puede hablar, ¿no? Pero bueno, eso ya incluso otro tema. Joder. Ya más centrado al tema de Alejandro, es muy importante. O sea, todos estos elementos que Alejandro ha hablado, que podemos meter dentro de la comensalidad, la cotidianidad, estos elementos, nosotros, yo también lo digo por Antonio, que miramos mucho la economía para construir la historia, estos elementos forman parte de la economía, es decir, son elementos clave de economía doméstica o de economía cotidiana o de economía diaria que construyen esas sociedades y que incluso, siempre que hablamos de economía, bueno, economía, ¿cuál es ese concepto? Esto también es economía y es una economía que sin esta no existen esas grandes economías de élites, ¿no? O de dar intercambios, de economías de guerra o economías de superposición. Esto es la base de esa sociedad, ¿no? Esto nos lleva a otro punto que es el tema de rellenar los vacíos. Yo siempre tengo un dilema en la arqueología pues porque vengo de la historia. Cuando yo conozco a arqueólogos que se han formado puramente en arqueología y que a mí me dan 3.000 vueltas, por supuesto, cuidado porque el tema de la arqueometría y tal, para mí el puro dato sin interpretación es tan poco válido como la mera interpretación sin datos en muchos casos. Es decir, tú tienes mucho análisis de laboratorio, pero si no estás usando eso para construir historia, ahí se queda. Y si estás interpretando más allá de lo que la materialidad te puede decir, también puedes encontrar un problema. Pero claro, y ahí ya viene el último punto que he destacado. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa materialidad? La cantidad, y es lo que ha dicho Antonio, la cantidad de cosas que se han perdido. Mira, la arqueología parece que cuando tú ves un yacimiento está todo. Y es un porcentaje ínfimo. La cantidad de materiales perecederos que se han usado a lo largo de la historia y que no se han conservado tiene que haber sido inmensa. Pensad en una casa, nos queda el zócalo. No nos queda... Pensad en una casa de adobe. ¿Dónde están los muros? ¿Dónde está el tejado con esa mezcla de paja, de madera? O sea, eso es complicado, tío. O sea, la arqueología además ha pasado por muchos procesos destructivos hasta que nosotros lo encontramos porque nosotros mismos lo destruimos al encontrarlo.
Y entonces me parece interesante plantear estas cosas porque es una forma más de acercarse a esas comunidades del pasado. Ya está, sí. En definitiva, es eso. Y me ha parecido espléndido. O sea, me ha gustado mucho y he aprendido mucho también. Escúchame, Alejandro, ¿se te ocurrió a ti el tema así que te vino un día la inspiración o fue propuesta o cómo? Porque no sé, me parece la leche, tío. Es un poco a medias, fue una propuesta de mi director y luego, lógicamente, lo hemos ido orientando un poco, porque es difícil, ¿no? Zambullirse a la piscina, porque es un poco lo que le comentaba a Dani en privado. Esto es un tema que realmente en Europa se está tratando muy poco. De hecho, en la península ibérica solo conocemos un caso que está en Barcelona, de un grupo de investigación que está haciendo algo parecido, pero con tribus contemporáneas. Es decir, algo parecido a lo que es ya la etnografía más pura, ¿no? Realmente no se está aplicando a la prehistoria, sino que están observando estas sociedades en su pleno esplendor de cazadores-recolectores. En Europa se usa muy poco porque está muy centrado en la antropología y realmente eso es lo que comentaba Dani. Realmente estamos haciendo... la prehistoria en Europa se está tendiendo hacia la materialidad más absoluta, hacia trabajos totalmente focalizados en cuestiones muy concretas, cuestiones cada vez más locales, si lo pensáis, porque ya no se hacen grandes trabajos de, el neolítico en el sur peninsular, o ya no se hacen esos grandes trabajos. Ahora son todos muy focalizados. Si ahora tú te cuesta la misma vida encontrar una obra que sea rollo el epipaleolítico en, yo qué sé, en España, en la península ibérica, el epipaleolítico portugués. No, es el último año del Magdaleniense Superior en el pueblo de al lado de Coria cuando gobernaba el alcalde del PP de aquella época. Era para yo. Puede ser más específico que tiene el libro, 5 páginas, ¿no? En fin. Y me parece que hay una falta de aspecto divulgativo en esas investigaciones, tío. Porque alguien de fuera se lee ese tipo de artículo que vale, que está hecho para la academia, sí, para grandes revistas de impacto, pero alguien se lee eso y no lo entiende y es como... Tío, joder, yo no quiero faltar aquí el trabajo de nadie porque yo soy un mindungui. Por supuesto, pero el tema... ¿Sabes a lo que me refiero, tío? Esa pura arqueometría a mí me genera a veces conflicto. Pero porque tengo mente de historiador, tío. Si es que es el problema o la virtud, ¿sabes? Sí, el problema es que es lo que decimos, ¿no? Es que al final se tiende hacia trabajos muy pequeños, muy focalizados, que realmente, ¿qué nos aporta? Sí, por ejemplo, el estudio de una mandíbula en no sé dónde, el estudio de 4 piezas de sílex en no sé cuántos. Claro, sí, podemos extraer mucha información y podemos poco a poco completar con muy poquita información. Dentro de un todo tiene un sentido esencial, por supuesto. Entonces hay que combinar ambas cosas, ¿no? Sería la cuestión al final, ¿no? Claro, el problema es que hay que atenerse también, en nuestra opinión, hay que atenerse a cuestiones que pueden servir de relleno y de complemento. Es decir, nosotros no queremos hacer aquí prehistoria, no queremos desordenar la ciencia en sí misma, sino lo que queremos es completarla con cuestiones. Cuando vamos a un yacimiento, yo he ido, por ejemplo, a un yacimiento, a un conchero, y lo primero que he visto ha sido el conchero, y he dicho, vale, puede ser más o menos grande, puede tener mayor cantidad de restos, tal. Pero no nos paramos a pensar, primero, el territorio en el que está metido, segundo, el tipo de población que podía existir ahí, a qué se dedicaba, si se desplazaba por el territorio o era sedentaria. Son cuestiones que quizás en algunos puntos sí, de hecho algunas disciplinas, por ejemplo ya más tardías, quizás bronce, cobre, sí que se plantean ya cuestiones de poblamiento más evidente, ¿no? Pero lo que es la prehistoria más antigua, yo creo que falta esa conexión con lo humano, sin olvidarnos de que existen cuestiones sociales que impulsan a hacer ese tipo de cosas, ese tipo de alimentos, ese tipo de rituales, todas esas cuestiones que han sido poco tratadas, porque, claro, evidentemente no hay evidencias, no podemos hablar de algo, sería un poco una falacia, ¿no? Claro, ese es el problema de no inventarnos, por así decirlo. Claro, hay una reproducción social a lo largo del tiempo que, coño, esas generaciones se van suplantando una a la otra y ¿por qué están aprendiendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Y con lo que he dicho antes, ni mucho menos quiero desprestigiar los trabajos que se basen porque conozco, de hecho, gente que lo está haciendo y sé que lo están haciendo englobado dentro de proyectos que, por ejemplo, conozco proyectos que están intentando ver cómo se mueven los recursos en el territorio. Y evidentemente tienen que ir a estos aspectos de datos arqueométricos. Evidentemente, claro que sí, porque tú tienes que hacer un análisis de isótopos a algo para saber de dónde viene.
Y eso es puro dato. Pero ellos lo hacen bien en el sentido de que lo engloban dentro de todo esto. Era un poco más la crítica a ese puro dato concreto, ¿no? Sí, claro, no, es evidente, es necesario, o sea, eso es así. Es necesario que mi propia tesis se engloba en un proyecto más amplio, ¿no? Claro, evidentemente. Que no es merecer eso, es simplemente el hecho de que hace falta, pues, rellenar los vacíos sin pasarse de listo, diríamos, pero también entendiendo que hay dinámicas sociales pues, que existen y subyacen. Y sobre todo plantear preguntas. Como he dicho al principio, esto no va de dar soluciones, no da de decir, bueno, sí, es que se cortaban los cabellos con esto, ya está, no. Porque realmente igual no lo hacían. Claro, pero eso es lo guapo de esto, porque te da que pensar y cuando tú vas al siguiente yacimiento vas diciendo, hostia, pero es que si me encuentro esta cosa y ahora vas buscando otro tipo de respuesta. Y ahí está la clave de todo esto. Y me gusta que lo plantees así, me gusta que lo plantees más como pregunta que como respuesta, porque si todo lo planteas como respuesta, ahí puedes equivocarte. Es que estarías incurriendo en analogía, estarías diciendo que estas tribus eran exactamente igual que otras. Eso... Y ese error ya se cometió hace muchísimos años y ya se ha superado, o sea, no se puede caer en eso otra vez. Claro, ese es el miedo a este tipo de cuestiones, porque claro, en Europa, como digo, se ha abandonado totalmente, porque claro, es que era muy abusivo, ¿no? Era muy fácil decir, bueno, es que como vemos esta cerámica que es redonda y encontramos en otro punto que también es redonda, pues ya está, pues es lo mismo. Claro, estamos cometiendo un error. Que también hay cosas que la materialidad te las da y te las da claramente, ¿no? O sea, que hay cosas que son intachables o innegables en el sentido de, pues esto se encuentra en este contexto, o sea, un contexto de abandono donde todo se deja y tal, y hay un nivel de incendio y tal, pues está claro pues, que hubo un incendio, que hubo un abandono, que difícilmente va a ser una pues no, porque vino tal tío y a él le gustaba mucho incendiar casas y entonces no sé qué, que puede ser, pero hay cosas como que hay una lectura pues, más purista, pero porque también hay cosas que la arqueología muchas veces, pues sí, es mucha interpretación y tal, pero también hay cosas como que están más claras, pero claro, todo esto pues es complicado, ¿no? O sea, podría daría para hablar 5 horas, o sea que... Sí. La verdad que sí. Pues no sé, chicos, si queréis decir algo más y si no, pues vamos cerrando, que nos van a pegar, ¿no? Como decís, podríamos estar escuchando a Alejandro y debatiendo sobre estos temas, sobre todo vosotros, ¿no? Que yo estoy intentando, sobre todo, aprender de lo que decís. Iba a decir que si queréis, así Rafa te siento un poco más participativo, si echamos así rápido el juego que tenía Alejandro. Venga, sí, perfecto. Venga, yo por mí, perfecto. Que ha preparado un juego para nosotros. Así escúchame, esto de traer gente la leche, te haces programa, te haces el juego, madre mía. Esto es... Yo he venido hoy a todo. Aquí no nos escondemos. Ya he visto que en el anterior programa de Cruzando el Charco, he visto que, bueno, os abristeis, empezasteis un poquito a hablar de vosotros y, bueno, me ha venido perfecto porque yo he traído hoy una serie de preguntas para ver si os conocéis muy bien o regular. Madre mía. Vamos a ver. El día que el podcast murió. No. Vamos a ver que también sois mortales, que no sois aquí dioses del podcast. Que la gente lo sepa, Claro. Bueno, va la primera pregunta. ¿Quién de los tres sería capaz de quedarse dormido en una conferencia de historia? De cualquier tipo. Claro, no especificamos. Probablemente yo, Sí, claro, si es de prehistoria, no, hombre. Si es de prehistoria... Hombre, si es de prehistoria, seguro. Aquí el amigo. Si es de otra cosa, igual me quedo historia en general, yo creo que votaría a Rafa también. Sí. Lo he visto bastante entero, con mi... Sí, no, porque de verdad, hombre, que yo si una cosa no me gusta, no te voy a decir no me gusta, pero no digo nada. Si digo que me gusta, es porque me gusta de verdad. Me vale. Pero no lo digo porque a Rafa no le guste la historia, coño, ni mucho menos, sino que a lo mejor... Sí, pero sí, es cierto. Sí, no. De verdad que no soy nada académico, no soy nada. Acuérdate de las clases de Don Clemente, ¿sabes? O sea, que yo que sé.
Yo soy muy divulgativo, muy de lo que soy profesor de secundaria. Es que no... Claro, claro. Vale. Pues vale, bien. la segunda. ¿Cuál de los tres se bebería un par de cervezas y acabaría discutiendo sobre un tema histórico? Los tres. Es que son los tres. Esos son los tres. Pero es que eso es lo que hemos hecho. Es complicado. Ese es nuestro modus operandi cuando nos juntamos. Es que sí, ahí sería complicado porque incluso lo hacemos, yo personalmente lo hacemos con gente que también nos da historia, le pegamos las chapas esa noche y nos lo cargamos. Yo anoche mismamente, Gator que engancho, empiezo no sé qué. El problema es que no es con 2 cervezas, suele ser con alguna más. Claro. Cuando empieza a despertarse el genio que te dice, habla de historia. Cuando ya llevas 12 es cuando lo suelta. El este que se ha hecho famoso, que no sé si lo habéis visto, que es un pavo hablando de Alejandro Magno. Sí, es buenísimo. No le digo a Alejandro Magno ni... Pues eso, más o menos somos eso. Y ahí con mi caballo y con mi lanza. Vale, la penúltima. ¿Cuál de los tres sería capaz de ir a un monumento antiguo, véase Coliseo, Stonehenge, yo qué sé, y decir, pues vaya mierda, y yo no es para tanto? Yo creo que yo. ¿Sí? Hombre, no sé, sí. No yo sé. creo que se pensaba que me iba a señalar otro, ¿eh? A ti. Pero, es que depende del monumento, ¿sabes? Pero claro, estamos hablando de grandes monumentos, no Claro, de, estamos hablando de gran no de un monumento. fondo de cabaña feo. Claro, no, y no creo que fuera mi caso, porque además yo no sé dar ese paralelismo, porque yo soy muy de historia contemporánea, ya lo sabéis, pero la arquitectura contemporánea me da un poco igual. Así que... Entonces a lo sí, mejor sería no, Rafael. Igualmente. Claro, yo es que dependería. Creo que, no sé. Yo me emocioné cuando vi Pozo Moro. O sea, imagínate, ese es el nivel. O sea, ese es el nivel. A mí se me haría raro no apreciarlo, sí, no sé. Mira que odio el romanticismo en muchos aspectos, pero en eso soy muy romántico. Yo dependiendo de la entidad, a lo mejor por Pozo Moro digo, vaya mierda. A ver, yo que me pasa que a lo mejor voy hasta andando por el campo y eso, cuando me he encontrado, yo qué sé, alguna tontería que dices, coño, ¿qué es eso? Pues una piedra que tiene una forma rara y luego no es nada. Pero me emociono con eso, con ¿sabes? Con algo así, hombre. Si es una cosa de ingleses, pues diríamos, tampoco es para tanto, ¿eh? Que en Extremadura hay dólmenes mejores y no son tan famosos. Claro, yo me emocionaría con cualquier cosa, menos con cualquier cosa que esté en Londres, en Inglaterra, claro. Y que no sea robada por ellos, claro, porque claro. Sí. Entonces no hay nada. Los leones de Trafalgar Square, lo que menos me emociona en la vida, de hecho. Y en relación a los ingleses, la última, ¿cuál de los tres sería capaz de traicionar a Españita e irse a vivir a Inglaterra? Yo no. Yo tampoco. Yo digo que Antonio a lo mejor. Yo, hermano. Lo veo más internacional. O sea, lo veo con más facilidad para moverse. El hombre que vive en León. El hombre que vive en León está más cerca de Londres. León está más cerca de Londres. Bueno, sí. Yo muy a mi pesar, y no traicionaría a España, al contrario, me haría más hispanista aún. Yo muy a mi pesar creo que yo. Pero porque como no tengo nada asegurado ni tengo un rumbo fijo. Yo pues también te veo más cosmopolita que a mí. Si yo no sé hablar inglés. Pero te veo... Estos señores están con asentados con sus capacidad posiciones, sus mujeres y eso. Y yo me veo un poco más alejado de eso. Y si me surge algo, yo me voy, eso está claro. Yo, Dani, hubiera votado por ti también. Sí. Yo creo que sí, es más cosmopolita. Coño, pasar tanto tiempo con Víctor es lo que tiene. Al final se te pegan cosas. No sé, será que ya te veo muy granadino. Hombre, estoy muy hecho Granada, sí. Pero bueno, si el pan llama, habrá que ir, aunque sea pan malo. Y cerveza caliente, si es que... Ay, no. Está duro eso, está duro. Está duro. Oye, pues me mola que los invitados sean los que traigan el juego, ¿eh? Claro. Ahora también... Al próximo se lo vamos a Javi, exigir. que edita Alejandro también el vídeo, no te preocupes. No pidas peras a los... A lo bueno se acostumbra uno rápido, Rafa.
Hombre, tenemos que exigirlo para el próximo invitado. Si quieres colaborar con Legio Novena, tienes que traer el juego. Prepara el programa. Bueno, chicos, pues la verdad que ha sido un programa muy interesante y más con este final que ha quedado muy divertido. Y no sé si tenéis algo más que decirle a Alejandro. Nada, dale las gracias, tío, de verdad. Porque, joder, no por la tontería, no he hecho el programa, no. O sea, sí, pero no por eso. Es porque yo, no sé, yo he aprendido muchísimo, me lo he pasado como los indios aquí. Y no sé, muchas gracias, tío, porque cada vez que viene me abre... Como los naturales. Sí. No, eso, me lo he pasado con los naturales, me lo he pasado, perdón. Buen apunte, ¿ves? Ha estado atento. Así que, tío, eso, muchísimas gracias de verdad por traernos tanto conocimiento y yo qué sé, y el ratito este tan bueno que hemos echado, como siempre. Yo también, o sea, no, ya han tan agradecido el conocimiento, yo eso ya sabes, pero yo te agradezco la dedicación porque sé que ha costado al final llegar aquí, tú tienes muchas cosas, tenemos cosas y sé que no somos el gran espacio de los podcasts y aún así te has esforzado en hacer un buen guión, en prepararlo, en traer tu trabajo personal aquí, cosas que a lo mejor no has hablado en otro sitio, hablarlo aquí y, hombre, y ojalá tenga repercusión, ya no solo por nosotros, que evidentemente lo admitimos, queremos más, sino que sepan lo que tú estás haciendo y cómo lo cuentas y que se sepa no solo en La Rioja, sino en Chile, si se puede. Claro. Ojo. Pues nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Yo siempre es un placer estar aquí y poder hablar con vosotros y, joder, siempre hablar de estas cosas con gente tan interesante como vosotros es maravilloso. Así que, de verdad, gracias. Pues muchas gracias a ti, Alejandro, y bueno, lo que han dicho un poco mis compañeros, ¿no? Que esperemos que tenga toda la repercusión posible este programa, que la verdad que lo hemos pasado muy bien, ha sido la verdad que bastante ameno y bueno, hemos aprendido, yo por lo menos que como ya he dicho no entiendo mucho de todos estos aspectos, pues la verdad que he aprendido bastante y se agradece mucho que eso ocurra, ¿no? Que salga del programa conociendo muchos datos que antes de que empezara pues no los tenía. Así que nada, a todos los que nos estéis viendo y escuchando, os emplazamos para el próximo programa, que esperemos que sea lo más pronto posible. Y nada, hasta entonces un saludo muy grande y que seáis felices. Hasta luego.